Estamos hablando de las alergias y me vino la idea de grabar algo sobre el tema porque es muy interesante, puede ser muy complejo y también puede ser muy fácil, muy corta la experiencia de quitar o tratar las alergias con tapping. Y me contaste tu experiencia y me gustaría pedirte que lo repitieras porque es bastante interesante el éxito que Sí, has tenido con ello. sí, 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 por supuesto. Yo tengo experiencia tanto en consulta como tú, como en la mía personal, pero tal vez la primera fue la mía, que es una historia que tiene ya pues más de 20 años y bueno, para mí es la primera y fue tal vez la más impactante. Yo comencé con una alergia de repente, de la noche a la mañana, a la arizónica. Y bueno, empecé a asfixiarme, no podía respirar y no comprendía qué me estaba pasando porque me ocurrió cuando yo tenía casi 30 años. Eh, lo que ocurre es que este tipo de alergia dura a lo mejor solamente una semana y después hasta el año siguiente tú no puedes testar si esa alergia se ha ido o no. Entonces, bueno, yo todavía cuando empecé esa alergia no conocía el tapping, con lo cual acaban medicándote, acaban haciéndote la prueba esa del brazo, me salieron como alergia a 20 tipos de sustancias y cada año la medicación tenía que ir subiendo. Entonces conocí el tapping y yo empecé con un protocolo normal que luego al final de la grabación explicaremos y prácticamente no tenía resultados. ¿Por qué? Porque tuve que llegar a la raíz, tuve que comprender el problema, dónde surgió y por qué vino esa alergia a darme un mensaje, porque muchas veces, bueno, o por lo menos yo y creo que Eva también lo creemos, muchas de las cosas que el cuerpo nos muestra en forma de dolores o de incluso de enfermedades son mensajes que tienes que atender. No Sí, tienes que coger y voy a quitar esta alergia corriendo. Vamos a comprender qué nos quiere decir y luego de verdad que es más fácil que eso salga. Entonces, en mi caso, me fui al origen, el momento en el que yo noté que vino esa alergia, que es un punto clave en esta investigación o autoinvestigación. Y en mi caso, yo estaba en una clase y un compañero comentó, bueno, empezó a toser, yo le di un caramelo y me dijo, no, es una alergia a la arizónica. Ya está. Y yo recordé que poco después empecé yo con los síntomas. Entonces empecé a indagar qué me pasaba a mí, qué es lo que estaba pensando. Empecé a hacerme muchísimas preguntas porque yo a este compañero no le volví a ver nunca más. ¿Y qué pasaba? Pues de repente pensé, este chico me caía muy bien, me gustaba. Y uy, 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 ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Entonces yo hice tapping con esto, este chico me gustaba y no le di más importancia, pero los síntomas disminuyeron y me sentí muy, muy bien. Al año siguiente volvieron otra vez los síntomas, entonces dije, tengo que profundizar mucho más en la raíz de ese momento en el que empezó todo, porque ahí obviamente estaba la clave. Y entonces empecé a hacer todo tipo de frases de tapping, pero sobre todo buscando mis emociones, mis sentimientos, qué podía yo estar sintiendo, porque de repente yo repliqué la enfermedad que él tenía. Y de repente surgió, después de hacer frases de tapping un poco a lo loco, con esas emociones y sentimientos, de repente surgió una frase que decía algo así como que me estaba castigando a mí misma porque ese chico me gustaba. Y bueno, me dio un ataque de risa, por supuesto, porque no era cierto, pero aunque hubiera sido cierto, ¿qué de malo tiene? Y entonces, bueno, después de ese ataque de risa dejé de hacer tapping y esto ocurrió hace, pues eso, veintitantos años y nunca más ha vuelto esa alergia. Ni todas las 20 que yo tenía, nunca más ha vuelto. Entonces, para mí es un caso de éxito total y es cómo funciona a veces la mente, todo esto esa concepción que de niños tenemos de culpa, castigo, que es algo completamente inconsciente que surge y bueno, pues si lo descubres, si le das luz, realmente desaparece. sí, Y esa es impresionante como te da la oportunidad de conocerte más. Y exactamente. Pues sí, sí, porque luego tú ya sabes cómo tu forma de pensamiento, que hay que tener en cuenta
que la tenemos desde que somos niños inocentes y creamos una forma de percibir el mundo según los estímulos que tenemos. Si a lo mejor nos han regañado o nos han castigado, pues se crea una forma de percibir la realidad que no tiene por qué ser correcta. Entonces, muchas veces esas reacciones surgen de esa infancia, con lo que tú dices, si nos conocemos, la próxima vez que te veas en una situación similar, obsérvala y verás cómo el cuerpo no necesita generar una alergia para que tú te des cuenta de que tienes un sistema de creencias equivocado para la edad adulta, por supuesto. Sí, 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 sí. Y bueno, ¿y cómo empezarías? Porque en mi caso, yo también estaba buscando, tenía lo mismo. Yo creo que fueron las arizónicas, finales del invierno, ahí. Y yo estaba buscando un recuerdo de los años anteriores o cuando podría empezar esto, no tenía la información exacta y buscaba un recuerdo que, bueno, algo que no me gustó o que podría pasarme durante esa época. Encontré un recuerdo e hice tapping con este recuerdo. Y este año, para este año, se me fue. Al día siguiente ya se fue. Y empezó a volver poco a poco, no muy fuerte, pero poco a poco después de algunos años. Y no tengo ni idea que si tenía que ver con esto o hay otro recuerdo, alguna otra cosa que necesito ver, pero siempre tenemos la oportunidad de hacer el tapping con lo que nos viene a la mente. No, no tenemos que esperar hasta que encontremos algo concreto. Entonces, ¿cómo empezarías tú un ejercicio para aliviarnos de la alergia cuando no tienes ninguna información? Claro, yo siempre, cuando trabajo con los clientes, siempre empiezo por lo más evidente, son los síntomas físicos, sabiendo que a lo mejor me van a dar un 10% de resultado, pero Sí. es una fórmula para abrir un camino y para mostrarle a tu subconsciente que quieres empezar, que te estás abriendo a una información. Entonces yo siempre empiezo por los síntomas físicos. Luego a lo mejor empiezo con las emociones, si tienes un recuerdo muy bien, pero tienes que entenderlo también como que vas excavando capas, porque llegar a esa más profunda suele ser extraña, muy visceral, pues en mi caso es que me dio un ataque de risa cuando observé toda la montaña que se había generado a partir de un simple pensamiento que debió venir. Entonces, pues hay que tener paciencia. Yo empezaría siempre por los síntomas físicos, luego seguiría por las emociones, luego recuerdos y luego pues cualquier cosa extraña que me viniera le daría la oportunidad de hacer una o dos rondas de tapping. Mm. Relaciones familiares, personas que tú asocies con ese tipo de alergia, con esa época del año. Es como tú dices, puede ser tan simple como tan complejo. Y por eso yo siempre invito a las personas a que acudan a nuestros encuentros en vivo, que hacemos uno al mes en Liberación Emocional. Estamos o Eva o yo y nos tenéis a vuestra disposición para si alguien tiene algún tema de alergia, tratarlo con nosotras o que os demos pistas y claves para que podáis solucionarlo. Si todavía no eres miembro, que es una actividad gratuita totalmente de liberación emocional, entra en la página web, busca las membresías y así recibirás el enlace para asistir a los encuentros en directo.